Donald nunca pensó que un viaje escolar cambiaría su vida para siempre. Intrepidez corría por sus venas. Era el tipo de chico que trepaba árboles para salvar un gatito o que probaba caminos desconocidos solo por la emoción de explorar. Sin embargo, esa valentía estaba acompañada de una carga pesada, la responsabilidad de cuidar a su madre enferma, que dependía de él desde que su padre los abandonó años atrás. En Donald no había espacio para errores, debía ser perfecto, porque su madre lo necesitaba más que nadie. Cuando el avión se estrelló en medio de una selva remota, Donald reaccionó con la misma frialdad calculadora que había aprendido para sobrevivir en casa. Fue de los primeros en revisar los restos del avión, recogiendo lo que pudiera ser útil: botellas de agua, mantas, una navaja olvidada. En su mente no había espacio para el pánico. Si iba a sobrevivir, necesitaba observar, aprender y actuar en el momento justo. Desde el principio, Donald eligió mantenerse al margen. Mientras el grupo lloraba, discutía y se organizaba, él permanecía en silencio, viendo cómo las dinámicas sociales comenzaban a formarse. El chico pobre, de nombre Mateo, rápidamente asumió el liderazgo. Tenía una voz firme y palabras que transmitían esperanza. Por otro lado, Tomás, el chico rico, parecía desafiarlo a cada paso. Ambos intentaban ganar seguidores, pero mientras Mateo usaba su experiencia para ofrecer soluciones prácticas, Tomás usaba su carisma y promesas de un futuro mejor si lograban salir con vida. Donald notó algo extraño en ambos. Mateo, aunque parecía genuino, era demasiado calculador en sus movimientos. Tomás, por su parte, escondía una sonrisa que no encajaba con la desesperación del grupo. Algo no estaba bien. A medida que los días pasaban, la comida comenzó a escasear. Donald observaba cómo el hambre transformaba a sus compañeros. Las risas nerviosas se convirtieron en discusiones y las diferencias sociales se convirtieron en armas. Fue entonces cuando Mateo hizo una propuesta perturbadora, un sacrificio para que el grupo sobreviviera. Donald vio cómo el grupo, aunque incómodo, no rechazó la idea de inmediato. El hambre era un enemigo implacable. Fue Tomás quien dio el siguiente paso, sugiriendo que el sacrificio debía ser estratégico. Donald, siempre atento, se dio cuenta de algo que los demás parecían ignorar. Mateo y Tomás estaban demasiado sincronizados. Cada vez que uno hablaba, el otro lo apoyaba indirectamente, empujando al grupo hacia una decisión imposible. Una noche, uno de los chicos desapareció. Donald lo vio antes de que ocurriera. Caminaba hacia el bosque, siguiendo a Mateo y Tomás. Al día siguiente, su cuerpo apareció mutilado. El grupo se llenó de miedo, creyendo que algún animal salvaje lo había atacado, pero Donald sabía la verdad. Había visto las huellas humanas alrededor del cadáver demasiado claras para ser de una bestia. Donald quiso confrontar a Mateo y Tomás, pero se detuvo. Su madre necesitaba que él volviera con vida, y enfrentarse a dos personas que claramente controlaban al grupo era demasiado arriesgado. En cambio, decidió seguir observando. Una noche, mientras el grupo dormía, Donald los siguió. Mateo y Tomás estaban alrededor de una hoguera, susurrando. Donald escuchó lo suficiente para confirmar sus sospechas. Todo había sido planeado desde el principio. Habían manipulado al grupo para que aceptara el canibalismo como una solución. Su plan era simple: usar el miedo y el hambre para eliminar a sus compañeros uno por uno y quedarse con los recursos restantes. Donald sabía que debía actuar, pero no podía arriesgarse. Decidió advertir al resto del grupo de manera anónima, dejando una nota en el campamento que explicaba lo que había descubierto. La nota provocó un enfrentamiento al día siguiente. Mateo y Tomás negaron las acusaciones, pero el grupo ya no confiaba en ellos. En el caos, alguien recordó la radio de emergencia. Donald, quien había visto dónde estaba escondida, la entregó al grupo, pero no antes de verificar que aún funcionaba. Mientras todos peleaban por el control, Mateo y Tomás aprovecharon la distracción para intentar recuperar su autoridad. El enfrentamiento culminó cuando Mateo, en un acto desesperado, atacó a uno de los chicos. En ese momento, Donald intervino, usando la navaja que había guardado desde el accidente para herir a Mateo y salvar al grupo. Tomás, viendo que la situación estaba perdida, huyó al bosque. El grupo logró reparar la radio y enviar una señal de auxilio. Cuando llegaron los rescatistas, Donald se aseguró de que los demás fueran atendidos primero, mientras él se mantenía al margen, como siempre, al norte. Como siempre que hace Uliera nunca habló de lo que realmente ocurrió en la selva, ni de cómo su observación cuidadosa había salvado al grupo. De regreso a casa, Donald volvió a cuidar de su madre.
pero algo había cambiado en él. Había visto la verdadera naturaleza de las personas bajo presión y aprendido que, a veces, ser un observador silencioso podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte.